En esta diapositiva nos están mostrando que aquí hay una HDL. Esta sería la membrana de una célula que podría ser, por ejemplo, un macrófago. Eh, entonces la HDL tiene la ApoA1 y a la ApoA1 está unida la lecitina colesterol aciltransferasa. Entonces, eh, esta lecitina colesterol aciltransferasa es una enzima que nos cataliza la transferencia de ácidos grasos de la lecitina, que es un nombre con el que se conoce el fosfolípido fosfatilcolina. Entonces se transfiere un ácido graso, se forma un éster entre ese ácido graso que se transfiere de la lecitina al colesterol para producir los ésteres de colesterol y de esa manera eh, transportar el colesterol de las membranas de las células, por ejemplo de los macrófagos, en forma de ésteres de colesterol a las HDL para que las HDL entonces lleven este colesterol al hígado y el hígado, por ejemplo, lo excrete en forma de sales biliares. Aquí está entonces el colesterol de la membrana, aquí está la fosfatilcolina o lecitina en la membrana, esto es la colina, fosfocolina, glicerol con un ácido graso esterificado en el carbono 1 y un ácido graso esterificado en el carbono 2. Entonces se transfiere este ácido graso que está esterificado al carbono 2 y se forma un éster entre el grupo carboxilo del ácido graso y el OH del colesterol, formando un éster de colesterol, el cual es transportado hacia las HDL y se libera a la sangre, se libera la lisolecitina, es decir, la lecitina sin el ácido graso unido al carbono 2. Eh, Aquí se está mostrando cómo se produce el proceso de aterosclerosis, cómo se forman inicialmente unas eh, bandas de grasa, posteriormente se forma una placa, la placa crece a través del proceso aterosclerótico, la placa se rompe y produce unos coágulos fibrosos o trombos que nos pueden taponar los vasos sanguíneos, tanto cardíacos como cerebrales. Entonces, en este proceso, entonces primero las células son normales, se producen unas bandas, se producen placas, se produce la aterosclerosis y finalmente se produce la trombosis. En el libro describen que para iniciar el proceso debe haber un daño del endotelio que puede ser producido, por ejemplo, por eh, la hipertensión. Una vez se produce el daño, entonces el exceso, si tenemos las partículas LDL en demasiada concentración, las partículas invaden, se meten por esa lesión endotelial a las paredes de los vasos sanguíneos, acumuladas en las paredes de los vasos sanguíneos, los fosfolípidos de las LDL se oxidan. Esta oxidación de los fosfolípidos inicia una respuesta inmunológica que lleva a la acumulación de células inflamatorias como por ejemplo los macrófagos, y los macrófagos por la acumulación de lípidos se convierten en células espumosas. eh, Se degradan las LDL. La degradación de las LDL hace que se libere colesterol. Todo esto lleva a que la placa ateromatosa crezca. eh, Se produce la respuesta inflamatoria, también hace que haya una proliferación de las células del músculo liso y que se calcifiquen. Eh, Se da una ruptura de la placa, por ejemplo, la hipertensión también puede facilitar la ruptura de la placa. Se producen eh, coágulos sanguíneos fibrosos o trombos que bloquean el flujo eh, de los vasos sanguíneos y nos producen, por ejemplo, un infarto del miocardio o nos producen un accidente cerebrovascular. Eh, en esta parte de la diapositiva nos están mostrando que las lipoproteínas LDL que tienen la apoproteína B100, entonces eh, la ApoB100 interactúa con el receptor LDL en unas
depresiones que están cubiertas de la proteína clatrina. Entonces, eso hace que las partículas sean endositadas. eh, los receptores LDL son reciclados a la membrana, los lípidos son degradados, por ejemplo, los ésteres de colesterol son degradados y producen ácidos grasos y colesterol. Entonces, en la célula hay una determinada cantidad de colesterol que es producida por la endocitosis, por ejemplo, de las LDL, pero también es producida por la síntesis de nuevo, porque la acetil-CoA eh, puede ser convertida en hidroximetilglutaril-CoA y la hidroximetilglutaril-CoA puede ser convertido en mevalonato, entonces eso lleva a síntesis de nuevo de colesterol. Ahora, una alta concentración o acúmulo de colesterol dentro de la célula, pues se utiliza para la síntesis de hormonas esteroides, para la síntesis de sales biliares, pero también se activa la acil-CoA colesterol aciltransferasa y eh, se unen los ácidos grasos con el colesterol para producir eh, ésteres de colesterol que se acumulan en gotas dentro de las células. Eh, Hay unos medicamentos que son las estatinas que nos pueden producir inhibición de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, nos inhiben la síntesis de colesterol y estas estatinas, más que el efecto producido por la inhibición de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, eh, el efecto cardioprotector fundamentalmente lo dan porque bajan el colesterol. Al bajar el colesterol, entonces la disminución de colesterol activa un factor de transcripción que es la proteína de unión al elemento de respuesta de los esteroides. Este factor de transcripción se une al gen que codifica para el receptor LDL, se activa, se transcribe, se sintetiza más receptor LDL y el aumento en la síntesis del receptor LDL hace que más lipoproteínas LDL sean eh, endositadas, que menor cantidad de proteínas, de lipoproteínas LDL estén disponibles en la sangre y por lo tanto estén produciendo fenómeno de aterosclerosis. Las estatinas entonces son drogas que nos inhiben la hidroximetilglutaril-CoA reductasa y su efecto fundamentalmente se da por a través de la disminución del colesterol y la disminución de colesterol lo que hace es que se produzcan más receptores LDL. Entonces, además de las estatinas, hay otras estrategias para disminuir la, los niveles de colesterol en la sangre y uno de esos medicamentos es el ezetimibe o Zetia, nombre comercial, que es un inhibidor de el transportador intestinal de colesterol. Eh, entonces, el ezetimibe inhibe la absorción de colesterol, entonces el colesterol se elimina y no se absorbe. Eh, Aquí en esta gráfica nos están mostrando cómo desde el año 2006 a 2010 hicieron un seguimiento de la utilización de los inhibidores de estatinas y o el uso de ezetimibe. Entonces, el Vitorin, que es un medicamento compuesto por ezetimibe y por simvastatina, entonces que tiene un efecto en disminuir más eficientemente los niveles de colesterol, pero en los pacientes no se mejora el riesgo cardiovascular en comparación con la utilización de tan solo simvastatina. Entonces, eh, vemos que el Vitorin aumentó su utilización entre 2006 y 2007, pero de ahí en adelante disminuyó. ¿Por qué? Porque no era más efectivo que la simvastatina sola y era más cara que la simvastatina sola que se consigue como un compuesto genérico. La atorvastatina
desde el 2006 al 2010 se ha visto que disminuye. ¿Por qué? Porque la atorvastatina eh, es más cara que la simvastatina. Y el ezetimibe se está utilizando, se incrementó su uso entre 2006 y 2010 porque se convertía en una buena alternativa para aquellos pacientes que no toleraban bien las estatinas.